en Primera de Corintios. Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Las leyes de la mayordomía del Nuevo Bíblica o del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Leamos juntos el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre, háblanos a través de las Sagradas Escrituras. Espíritu de Dios, llévanos a toda verdad. Queremos ser instruidos, queremos ser enseñados a través de tu palabra. Para nosotros es nuestra guía, es nuestra regla de fe, es nuestro manual, nuestra autoridad máxima. Somos el pueblo de libros, como se ha dicho en toda la historia de los bautistas. Queremos suplicarte que el Espíritu de Dios nos ilumine para que podamos entender las leyes de la mayordomía bíblica y podamos practicarlas en nuestro estilo de vida. Gracias por tener las Sagradas Escrituras. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados. Repitamos el tema, las leyes de la mayordomía bíblica. Vamos a hablar de 4 leyes. La primera, la ley de la siembra. La ley de la siembra. La segunda, vamos a hablar de la fidelidad en la mayordomía. La fidelidad en la mayordomía. Que los cristianos tenemos que aprender a ser fiel en primer lugar a Dios. Entonces, la fidelidad en la mayordomía. Tercera verdad que vamos a aprender, que la mayordomía es en la casa de Dios. La practicamos en la casa de Dios. Y por último vamos a ver de que la mayordomía es progresiva, según la enseñanza bíblica. Vamos en primer lugar, en la siembra. Fíjense que en la siembra, hoy en la mañana lo decía la iglesia, no solo tiene que ver con las cosas materiales, también tiene que ver con las cosas espirituales. Sembramos la palabra de Dios, sembramos esperanza, sembramos el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento los diferentes ministerios sembraban espiritualmente. Dice que ponía de ejemplo por la mañana el periodo de los jueces, 450 años, en los cuales Dios levantó 13 jueces. Y ellos, la palabra juez significa libertador, porque el pueblo caía en idolatría, en desobediencia, en rebeldía, pecados que se repetían en la nación de Israel, y Dios le levantaba un juez, y el juez los iba a libertar, los iba a liberar de la idolatría, de la desobediencia y de la rebeldía. Por eso es que juez, la idea de la palabra juez es libertador. Diga conmigo, juez, el libertador. Entonces ellos sembraban la libertad, digámoslo así. Entonces en la siembra nosotros sembramos de las dos maneras. Sembramos espiritualmente y sembramos materialmente. Pablo en una de las cartas dice de que nosotros sembramos lo espiritual para cosechar lo material. ¿Cuántos han leído eso en el Nuevo Testamento? Sembramos lo espiritual, decía Pablo, para cosechar lo material. ¿Y qué era lo espiritual que Pablo sembraba? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al sembrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como resultado de ello, las personas se unían a la iglesia y como consecuencia comenzaban a sembrar de manera material. Entonces la primera ley es la siembra, pero la siembra primero que tiene que hacer es espiritual. Tenemos que sembrar espiritualmente, porque el cristiano tiene como digamos dos áreas en la vida espiritual y la vida natural. La vida espiritual porque tenemos a Cristo quien nos ha redimido, y la vida material es cuando recibimos los bienes materiales para nuestra vida y compartimos y sembramos esos bienes materiales en la casa de Dios. Entonces la siembra espiritual y la siembra material. Y algunos siervos de Dios han descubierto, amado, y aquí les voy a dar algunos ejemplos reales, han descubierto que la bendición para el cristiano está en la siembra. La matemática de Dios es diferente. La matemática de Dios es clarita. Dando es como recibir. Diga conmigo, dando es como recibir. O sea, la matemática de Dios
es al revés que la matemática humana. Es una matemática espiritual, digámoslo así. Es una matemática en la cual dice, si sembramos, estamos asegurando la bendición. Le voy a aclarar algo, amado. La siembra no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por gracia. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Clarito, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no a vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es gratuita, un don inmerecido de Dios que nos da en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Usted no compra la salvación, usted obtiene gratuitamente la salvación. Así de que usted ha sido salvo y yo soy salvo gratuitamente. ¿Por qué la Biblia entonces nos habla de la siembra? Aquí está la diferencia. La diferencia es que tenemos la salvación en Cristo, bendición espiritual, y cuando sembramos es la bendición material. O sea que la siembra es para ser bendecido materialmente. La salvación es gratuita, es una bendición de parte de Cristo para usted y para mí. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pero la siembra es porque queremos ser bendecidos. ¿Y cuántos de los que estamos acá queremos ser bendecidos? Amén. Queremos ser bendecidos. Ahí está la siembra. Ahí está la siembra. Yo puedo poner 3 ejemplos sencillos. Uno de alguien que solo estuvo en un seminario, pero no conozco su iglesia. Está en Corea del Sur, en Seúl, Corea para ser específico. Y el nombre de este siervo se llama Paul Yong-Gi-Cho. La iglesia se llama el Evangelio Completo a las Asambleas de Dios. Es la iglesia más grande del mundo, que nunca había pasado en la historia del cristianismo que alguien reuniera en un solo lugar más de 1 millón de gente. Ahora yo creo que está llegando como a 1,5 millones de gente en un solo lugar. Y esa iglesia nació en la recesión económica de Corea del Sur, allá por los 60, donde entró el país en una recesión tan grande que la gente comenzó a morir de hambre. Y para no morir de hambre, comenzaron a comer perro. O sea que el perro lo comenzaron a comer por necesidad, porque estaban muriendo de hambre. Ahora ya comen perro como comida típica, como nosotros comemos el garrobo. Amén. Yo le decía a un pastor coreano que conocí que iba a poner un restaurante de comida coreana y que me iba a ir al mercado central en la noche a matar a todos los chuchos secos para vendérselos en el restaurante, y a él le daba risa. Entonces ellos ahora comen perro como comida típica, pero al principio era para sobrevivir. Y en ese momento Dios levantó al pastor Paul Yong-Gi-Cho. Originalmente él quería irse para Estados Unidos porque la economía estaba complicada. Entonces le dice a la suegra que se iba a ir a Estados Unidos. Y la señora sabiamente le dice, espera, que Dios puede hacer algo en nuestro país. Dios nos puede levantar en nuestro país. Y un día fueron a ganar almas. Llegaron donde una señora, que el esposo era borracho, no tenía trabajo, la señora estaba aguantando hambre y los hijos le estaban muriendo de hambre. Y llega el pastor y le dice a la señora que se iba a ir al infierno si no recibía a Jesús como Señor y Salvador. Viene la señora molesta y le dice, más infierno que el que estoy viviendo, que mi esposo es borracho, no tiene trabajo, no tenemos comida, estamos en esta miseria, suficiente el infierno que tengo, le dijo la señora. Y entonces él dijo, esta señora tiene razón, tiene que haber, ahí nació la iglesia, tiene que haber un evangelio diferente, pensó él en ese momento. Pero la señora al final le aceptó la invitación al pastor Cho y fue a la iglesia de él, que estaba en una carpa de circo, porque así comenzó. Y la carpa de circo tenía tanto agujero que cuando llovía la gente se mojaba. Y cuando la señora entró a la carpa de circo, comienza a reírse, pero se reía la señora. Y al pastor le llamó la atención, ¿por qué se está riendo esta señora? Y se acercó a ella y le dijo, pastor, usted no está mejor que yo. Estamos en la misma desgracia. Yo allá desgraciada en mi casa y usted desgraciado con esta carpa de circo que todo se le moja. Así de que estamos en el mismo petate, me voy a quedar. Y se quedó. Y siguió el Espíritu de Dios hablando al pastor Cho. Tiene que haber un evangelio diferente. Y descubrió, Dios se lo mostró, que el evangelio diferente estaba en la siembra. Y comenzó a retar al pueblo a sembrar, incluyendo a la señora que le dijo que estaban en la misma desgracia. Y el pueblo descubrió que dando es como recibir. Y se inició un fenómeno, hermano, que los grandes empresarios ahora tienen más de 40,000 empresarios de marcas de vehículos que sostienen el ministerio del pastor Paul Yong-Gi-Cho. Era gente pobre, pero que creyó a Dios que dando es como recibir.
Porque le voy a explicar un misterio. Si usted recibe $100, ¿cuánto es de Dios? Vamos a ver si estamos en el tiempo. ¿Cuánto es de Dios si usted recibe $100? $10. ¿Cuánto le queda? Fíjese que la matemática de Dios es al revés. Porque los $90 ya los debe en la tienda, en el cuaderno de la tienda. Amén. Si no es que se lo han descontado de la procuraduría, que le dijeron que era el hijo era suyo y se lo atribuyeron a usted y es del lechero. Pero a usted lo cerraron en la procuraduría. Y esta la procuraduría le descuenta ahí de esos 90 lo que tiene que pasar al bichito que tiene, que es el sorullo, que nada que aparece a usted. Entonces, ya usted comprometió los $90. Los $90 usted los recibe y rapidito se los gasta. Vaya, aquí viene la matemática de Dios. ¿Qué le queda? Los $10. Pero pastor, pero eso no me queda. Es la siembra que usted tiene. Y en el momento de Dios, esa siembra va a producir. Y en el momento de Dios, Dios se lo va a regresar con creces. Porque Dios no necesita sus $10. ¿Me está siguiendo? Dios no necesita ser dueño del oro y de la plata. Dios no necesita su pito, amado. Dios necesita su corazón, su adoración, su alabanza, su arrepentimiento, su vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero le pide porque le quiere bendecir. Y como le quiere bendecir, entonces le pide. ¿Me van siguiendo? Hoy le voy a poner 2 ejemplos que yo he vivido. Le voy a poner uno de una alumna que no creía en el diezmo. Y un día en el receso se acercó y me dijo: pastor, yo no creo en eso del diezmo. Eso es un método que los pastores usan para bajárselo a uno. Yo no creo en eso. No, está bien, hermana, si usted lo dice. Y comienzo ya a convencerla que llamar. Ni siquiera estaba en mi ministerio, estaba en otro lado. Pero yo comencé a retarla que cerrara en el reino de Dios. Y al final logré persuadir. Y le hice este reto: hermana, pruebe 6 meses. Si en 6 meses no pasa nada, deje de hacerlo. Le voy a aceptar el reto, me dijo, así como le voy a aceptar el reto, lo voy a probar. A los 6 meses se sentó en la clase molesta, pero molesta, la hacía los gestos, yo seguía hablando y ella agachada así que me quería fulminar. Si gracias a Dios que no había agarrado la pistola y no me hubiera metido un balazo ahí, de bravo que llegó la gente. En el receso se volvió: usted me enganchó, me. ¿Cómo así, hermano? Usted me dijo que probara 6 meses y más amolada estoy. Más pregada estoy porque me hace falta lo que diezmo. ¿Y ahora qué respuesta me da, pastor? Y yo digo: ¿y ahora qué le respondo a esta señora? De repente viene el Espíritu de Dios y me dice: explicarle el tipo de semilla y el tipo de cosecha. Y entonces vengo: mire, usted siembra rábano, al mes o a los 40 días usted ha sacado la cosecha. Más o menos ese tiempo dura para que salga el rábano. 40 días, 45 días máximo. Usted siembra el rábano, recoge la cosecha, una sola ensalada, una sola ida al baño y ya rábano no tiene. Una sola comida. ¿Me va a seguir? Fue la siembra rápido, cosecha rápido. Pero usted siembra un mango y un aguacate, tiene que esperar 6, 8 y hasta 10 años. Y la primera cosecha que le da de aguacate son como 8 aguacates. Que usted hasta los cuenta. Este es para el vecino, este es para la suegra, porque la suegra no la tiene que dejar fuera porque no, se le enoja la señora. Esto es para la suegra, esto es para fulano y esto me quedan a mí. 10 aguacates. En la segunda cosecha, la tercera cosecha, se le llenó el aguacate hasta que estemos en la presencia de Dios. Ya ni siquiera lo abona. Y ya va a recibir aguacate toda la vida. Y todavía le dije bromeando para convencer. ¿Se acuerda de aquella canción? Mi árbol y yo. ¿No te acuerdan de la canción? ¿No te acuerdan de la canción? Es un himno que está en el calendario de la vida mental. Entonces, mi árbol y yo. Y le va a dar mucho fruto. Y medio se sonrió y me dice: usted sí que lo convence a uno, lo voy a seguir haciendo. Dice el Señor. Como a los 2 meses más o menos, venía con una sonrisa de mejor. Y yo de algo pasó. Mire, pastor, quiero hablar con usted. Fíjense, me dijo que aprobaron un decreto, era maestro, aprobaron un decreto y yo me metí en el decreto aunque no llenaba 100% los requisitos y me lo aceptaron. Y me voy a jubilar con el 100% por decreto. Y me permitió la escuela donde trabajo que siga con la plaza por la misma cantidad. O sea que Dios me dobló el sueldo. Voy a tener la jubilación 100%.
y le voy a tener el sueldo al trabajar 100%. ¿Qué había hecho Dios? Le había doblado. Y lo que voy a hacer, me dice, es hacer dos sobres: el sobre de mi jubilación y el sobre del trabajo de lo que voy a estar recibiendo, porque Dios me ha dado el doble. Y ella ganaba más de $1,000. O sea que Dios se lo había doblado a más de $2,000. Esa es la siembra, mi hermano. Y me dijo esta palabra: le agradezco, pastor, la lección que me dio. Y bendigo a Dios porque ahora soy bendecida, porque lo entendí. Porque dando es como recibimos. ¿Saben por qué, amados, andamos en la cabazón que andamos? Lo dice el hermano Ramón en una predicación para que tenga arriba. ¿Saben por qué andamos en la cabazón? Por tacaños. ¿Me está siguiendo, amado? Yo sé que les sonó pesado, porque algunos de aquí trabajan en la tacañería. Trabajan en la tacañería. Porque nunca siembran. Y hay un dato, no aquí, pastor, pero allá en la Chile, que son la gente que más habla. Los que siembran se quedan calladitos porque saben que Dios les va a bendecir. En cambio, el que da una cola se para en la entrada. ¿Y dónde está mi viejo? Y uno le cae: ¿cuál es diezmo? ¿Le está siguiendo, hermano? ¿Cuál es diezmo? Bueno, ahora le voy a poner una ilustración de la vida real. Yo aprendí esto de la siembra desde siempre, desde que vine a los pies de Cristo. Y Dios lo sabe. Y una vez andábamos ganando almas en Houston y no habíamos comido. Y entonces, como eso de las 2, 3 de la tarde, un hambre, hermano. Mira qué lindo ganar almas con hambre, porque uno le tira cara de pollo a la gente. Mira, quiero hablarle de Cristo y uno ve que para el pollo campero en la cabeza. Y uno con la. Entonces los 3 hermanos se fueron adelante. Vengo yo y me senté en una grada como esa, y estaba un árbol con un montón de pajaritos. Comencé a hablar con Dios y le digo a Dios: mira, Señor, tú me has dicho que yo valgo más que ellos. Ellos están hasta cantando de la gran porrada que se han dado y yo me he comido. Y tú sabes, Señor. Y comencé a decirle yo a hablar con Dios, porque hablar con Dios es de manera natural. Y tú sabes, Señor, que yo he sembrado en tu reino, que yo he sembrado, y tú lo sabes, no necesito decir, porque tú eres Dios. Como a los 10, 15 minutos, para un carro, a una señora, bien señora, y yo le estorbaba para entrar a la casa. Me dice: permiso, y ya quité la Biblia. Pase, y yo me quité de la cara. Y me hace la pregunta: ¿anda de viaje? No, le doy aquí compartiendo el Evangelio de Cristo. Mire, quiero aprovechar y decirle que Dios le ama. Y comencé a evangelizar. Y me escuchó. Pero me dice: pero espérenme, ya voy a regresar. Entró a la casa. Al ratito salió con 6 tacos y un gran recipiente lleno de fresco. Me dijo: Dios puso en mi corazón que le diera esto. Yo bendije los tacos, porque dice allá Marcos 16: comerán cosas mortíferas y no les dará nada. Yo no había de qué me contó. Como a los 15 minutos, más o menos, al otro lado de la calle, aquella hasta cruzó la calle y hace la misma pregunta. Y yo igual aproveché y se fue a la casa y regresó con 8 tacos. Y este era del escalón. Esta me traía una soda enlatada. Esta era más fina, esta era de caché. Como va de viaje, me les voy a preparar estos tacos, o sea que me dieron cada viaje. Y entonces dije a bendecir los tacos. Claro, uno cuando tiene 25 años, 26 años, se come una vaca y no pasa nada. A esta edad usted comió un chorizo en la noche y ya no durmió. Ya no durmió. Ay, qué malestar. Es cierto, lo que pasamos de esta, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, pero en ese tiempo no. Póngale pluma: 6 más 8, ¿cuántos tacos eran? 14 tacos. ¿Me va siguiendo todavía? Y ya cuando terminé de comer, vi la sopa. No, si la abro, ya no me cabe, dije yo. Y en ese momento me acordé del hermano que había ahí. No le aporté nada. ¿Por qué te fuiste, brother? Se me olvidó. Ahí te boté de la soda, dije yo en mi cerebro. Y entonces es de las pocas veces que he oído la voz audible de Dios. Alcé la mirada a los árboles y Dios me dijo: te he demostrado que soy Dios. Te he comprobado que soy Dios. Esa es la siembra, ¿no? Que en el momento oportuno usted va a recibir la siembra que tiene. No en el tiempo suyo, sino en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, una gallina del vecino se le va a volar y le va a caer en la olla.
La gallina, ¿y de dónde apareció esta gallina? En el tiempo de Dios, no en el sur, sino en el tiempo de Dios. Porque el misterio está en la ley de la siembra. Cuando usted y yo sembramos, estamos seguros que vamos a cosechar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas siembras tiene usted? Lo vamos a poner a nivel del Salvador. Le voy a hacer un término. ¿Cuántas tareas tiene usted? ¿Cuántas manzanas tiene usted? No le hablo de manzanas y no de la tierra. ¿Cuántas manzanas de siembra tiene usted? Cuando usted tiene una siembra y viene una necesidad, le puede decir a Dios con libertad: Señor, tengo una siembra. ¿Me va siguiendo? Pero si usted no tiene siembra, Señor, tengo una siembra, y viene Dios, ¿cuál? La vez que sembraste esa cora, que te la habías hallado, que hasta vos sacado, de esa siembra me estás hablando. Y viene Dios y dice: ¿dónde está tu siembra? Yo quisiera que usted en esta tarde se evaluara cuánto tiene usted de siembra. Y esa siembra le garantizo, amado, que va a producir. Porque Dios es fiel a lo que dice. Dios no falla a sus promesas. Y lo que Él dice, lo cumple. ¿Y qué dice Dios? El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y el que siembra escasamente, escasamente segará. ¿Por qué vivimos acabados? Porque no le creemos a la. Y no hablo de cantidad. No hablo de cantidad. Sino que hablo del corazón con el que lo va a dar. Usted puede sembrar 5 centavos, pero si lo hace de corazón, va a tener un gran fruto. Porque no es la cantidad, es su corazón. Entonces, primera ley, la ley de la siembra. Segunda ley, vamos a la segunda, la fidelidad en la administración. Versículo 2, vamos a la Biblia. Es que para que usted tenga esa bendición, tiene que ser fiel en la administración. Mire lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores que dice que cada uno sea hallado fiel. Dos palabras claras. Se requiere, es necesario, es indispensable, no puede dejar de hacerlo. Es decir, que el administrador cristiano tiene que ser fiel. No con las personas, eso es resultado. Tiene que ser fiel con Dios. Como resultado, lo va a hacer con las personas. Entonces, primero se requiere, es necesario, es indispensable lo que Pablo está diciendo. Y al final me llama la atención es que cada uno se ha hallado fiel. O sea que la fidelidad es individual. La mayordomía es individual. No es que su esposo va a sembrar en su nombre, no es que su esposa va a sembrar en su nombre. La mayordomía es individual. Si usted le cree a Dios y es fiel en lo que siembra, Dios va a ser fiel en su economía. Dios va a ser fiel en las bendiciones materiales. ¿Por qué? Porque usted es fiel con Dios. Porque usted es fiel con Dios. Hay una expresión bíblica, amado, que Dios le va a dar más de acuerdo a su fidelidad. ¿Qué tan fiel somos con Dios? Y eso no necesita decirlo. Dios conoce su corazón y Dios conoce el mío. No necesita hablar de fidelidad. Eso Dios lo sabe en su corazón. No necesita usted explicar cómo lo dio, porque Dios conoce su corazón de la manera en que lo dio. Uno de pastor, cuando se recoge la ofrenda, se echa el rollo. Cuando alguna gente, con qué agrado lo da, mano. Una sonrisa, agarra el sobre y está enseñando el chorco con una gran emoción, porque decidió no ponerse el diente, pero sembrar en el reino de Dios. Y está enseñando el chorco con la gran emoción. Y uno se echa el rollo. Como también se echa el rollo de los que aspetíticos quedan. Estreñimiento le da. Se agarran el estómago así, hasta le hace el nudo el intestino grueso y echa ya la ofrenda. Dios no le va a bendecir si usted lo da obligado, amado. Si Dios es nuestro Dios, no le faltemos el respeto a Dios. Si usted se lo da por obligación a los $5, mejor gásteselo usted, hombre. ¿Me está siguiendo? Haga lo que usted quiera, invite a sorbete al pastor, mejor con los $5. Porque a Dios no se le da obligado, a Dios se le da de corazón. A Dios se le da con la alegría que Dios se merece lo que usted le está dando. Y como Dios se merece lo que usted le está dando, le vamos a dar la fidelidad en la administración. Y si le damos la fidelidad en la administración, Él va a ser fiel con usted y conmigo. Fiel en que nunca le va a faltar nada. Fiel en que va a usar personas que en la más mínima idea le van a extender la mano.
Fiel es Dios que lo que ha prometido lo va a cumplir. Y si usted ha sembrado en su reino, Él lo sabe. Él sabe. Le voy a hacer una comparación bíblica. Jesús se sostuvo el ministerio con siembra. Y vemos allá en Lucas 8 que hasta mujeres sembraban. Hay una tradición que dice que la túnica sin costura de arriba a abajo se la regaló Juana, mujer de Chuza. ¿Cuántos han oído ese nombre? Allí en Lucas 8 aparece Juana, mujer de Chuza. Que a ese señor le pusieron el nombre porque fueron a jugar boliche, llaman. Y tiraron así y dijeron, Chuza, así te van a llamar. Entonces por eso le pusieron Juana, mujer de Chuza. Y allá hay una mujer que llamaba así. ¿Cuántos lo han leído? Y dice que le servían con sus bienes. Y hay una tradición que dice que esa señora le regaló a Jesús la túnica sin costura de arriba abajo. Y Jesús sostenía el ministerio con la siembra de los que le apostaban al reino de Dios. ¿Me va a seguir? Porque tenía hasta un tesorero. Interesante lo que le voy a decir. A Pedro apenas pensaba y apenas hablaba y Jesús le llamaba la atención porque le interesaba. Porque él iba a usar cuando el Espíritu Santo viniera y él no estuviera, Pedro iba a ser la clave y así fue. Y apenas Pedro abría la boca, ahí venía la regañada de Jesús. ¿Cuántos conocemos la historia? Y le reclamaba, en una oportunidad hasta Satanás le dijo. ¿Cuántos le hemos leído? Apártate de mí, Satanás. Y lo regañaba. Y no va a creer que al malacate de Judas no le decía nada. Pregunta, ¿Jesús sabía que Judas robaba? ¿Me está siguiendo? O sea que Judas estaba en la asamblea legislativa. No, tampoco. Entonces, y Jesús sabía que Judas robaba. Él lo sabía. ¿Por qué no le llama la atención? Porque no le interesaba. No le interesaba. Hacer lo que querrás. Robar lo que querrás. ¿Me va siguiendo, amado? Hacer lo que te ocurre. No me interesas. ¿Me va siguiendo? Por eso es que algunos dicen que Judas trabajaba en el gobierno. Así dicen algunos. Entonces, Judas le robaba al Señor y nunca le llamó la atención. De repente algunos cristianos nos llaman la atención porque nos aman, porque le interesamos. Y de repente viene, cuando usted tiene siempre la bendición de manera sobrenatural. Y aparece alguien que se fue en los 80 para Estados Unidos y le dice, mira, te voy a mandar unos centavitos, y siempre mandan $20. Porque ha parecido pura coincidencia. Y usted se emociona y le da el número de cuenta, y cuando va a presentar allá, usted cree que le ha mandado sus $200, le ha mandado $20. Sí, pero eran $20 que no tenía. Por lo menos para una sopa de gallina le alcanza. Amén. Y aquí las gallinas es bien fácil porque eso la va a agarrar, ¿no? Entonces ya le alcanza para poner el red. Entonces Dios va a usar cualquier cosa porque usted es fiel en la administración. Segunda ley, la fidelidad en la mayordomía. Tercera ley, en la casa de Dios. ¿Qué es en la casa de Dios? Nosotros sembramos en la casa de Dios porque es la que lleva a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar esto que es bien interesante. Usted le da la siembra a Dios por medio de la iglesia. El vehículo es la iglesia. Si en la administración de la iglesia lo administran mal, no es su problema, es el problema de los administradores. Y Dios va a arreglar cuenta con los administradores. Usted tiene la semilla. O sea, no es su problema, es el problema de otros. Usted en el momento de Dios va a recibir la cosecha. Y hay pueblos, bien amados, que han entendido esto. Yo he conocido pueblos que lo han entendido tanto que la verdad es que hasta le impresionan a uno. Estábamos en una semana de mayordomía, ahí donde yo creo que el hermano lo conoce muy bien, donde el pastor Maravilla, ahí en Santiago, Texacolos. Y allí había estado todas las semanas en mayordomía. Y yo reté al pueblo en esa oportunidad porque Dios puso en mi corazón, una vez que estábamos comprando una propiedad, hacer la siembra por medio de esos billetes que son de sorpresa, de esos que había billetes, creo que todavía existen, de $5, de $10, de $20, de $100, que uno compraba los paquetes de billetitos, creo que todavía existen. Y Dios puso en mi corazón, ya había practicado eso, de poner billetitos en un canasto y que oraran y que el pueblo agarrara un billete o dos billetes, lo que el Espíritu pusiera en su corazón, y iba a ser real ese billete.
¿Me va siguiendo? O sea, le reto al pastor que lo pueda hacer, porque uno no sabe qué billete va a agarrar. Puede agarrar un billete de 1, como puede agarrar uno de 20. Ahora lo ponemos de 20 porque es en dólar. ¿Me explico? Entonces puede agarrar uno de 1, uno de 5, uno de 10, uno de 20. Ahí va a ser lo que el Espíritu de Dios quiera pedirle a usted. No sé si me está siguiendo, porque usted lo ve, usted lo hace por año. Y yo recuerdo un dueño de una farmacia, tenía 5 farmacias, era muy bendecido económicamente, que el Espíritu Santo le puso que agarrara 5 billetes. Y estaba haciendo entrada porque era servidor. Y comenzó a agarrar uno tras otro, y yo echándome el rollo. Cuando abre los ojos, era tiempo del Colón, agarró 5 billetes de a 100. Pulso el del hermano. Y cuando abrió los ojos, nunca me volvió a dar escena, le hizo así. Y como queriendo decir, ¡huela! 500 colones en el tiempo del Colón. Y como yo me lo podía, que era hermano agarrado, yo dije, no, pero este no va a traer nada. No sé si acaso trae 100 es porque es un milagro. Se acerca bien conmovido y me dice, pastor, mire, Dios me ha enseñado una de las lecciones de la vida. Porque yo en mi cerebro hice cálculo. Si agarro uno de 1, uno de 5, uno de 10, a lo más que me va a llegar es a 25. O sea que yo calculé 25. Y Dios me estaba pidiendo 500 colones. Mire cómo es Dios. Dios hace milagros. Trajo los 500 colones. Que a mí me tocó, porque yo lo conocí de agarrado que era el hermano. Y trajo los 500 colones. Porque él no sabía lo que iba a agarrar. Entonces lo puse ilustración ahí. Y Dios bendijo esa campaña, esa vez. Y Dios se movió, el Espíritu se movió. Cuando estábamos cenando, allá había un hermano que tenía venta de llantas, nuevas y usadas. Y no hablo de las llantas que tenemos, y no llantas de vehículo. Porque no es que venía llantas que cargamos ahí. Y cuando estábamos cenando, dice el hermano, ¿cómo me habló Dios, pastor? Yo estoy tocado como Dios me ha movido. Quiero que el lunes, me dijo, eso fue un día domingo, quiero que el lunes, mañana, pasa por mi negocio y le voy a regalar 4 llantas nuevas para su vehículo. Ah, gracias, hermano, que Dios me le bendiga, que Dios le recompense. Ahí yo le digo el lunes y gracias por la siembra que he hecho en el desierto. Y se me queda viendo así y dice, ¿sabe qué, pastor? Dios puso en mi corazón que le regale este anillo. Y se va quitando un chicote de anillo, ¿no? De graduación de la nacional. Y cuando no, mire la llanta, yo le agradezco y le bendigo. Ahí estoy en su negocio el día de mañana. Pero la mía no puede ser si es de su graduación. No, pastor, Dios lo puso en mi corazón. Dios lo puso en mi corazón. Me insistió tanto, bueno, si usted lo dice, y va el pulso, ¿no? Me quedó exacto la mía. Qué bonito tal. Y entonces dirige la mirada del pastor Maravilla y se le queda bien, porque se trataban de vos. Vos nunca me has dado nada a mí. Y le dice él así bien nervioso, no, pastor, es que fue algo que el Espíritu de Dios me lo puso en la predicación. Quiere decir, amado, que cuando usted siembra en la casa de Dios, Dios se va a encargar de que no falte nada para usted. Porque le dije hace un ratito, porque usted y yo somos casa del Dios viviente. Y como casa del Dios viviente, Dios no le va a dejar. Y no le estoy hablando de las otras cosas, le estoy hablando de las bendiciones materiales. Pero eso es cuestión de fe. Porque yo sé que los hermanos, los empleados que están aquí, yo sé que están serios. No, si yo lo veo ahí, este pastor bajando me quiere. Así dicen algunos. Va a ser la humildito allá en Guatemala, que a todos les gustaba y decía, así es, hermano, sí, hermanite. Porque así dicen los hermanos de la tribu indígena, por decir hermanito, dicen hermanite. Sí, hermanite, así es, gloria a Dios. Y de repente el hermano comenzó a hablar del diezmo. Y pega el carrito, hermano. Ahí sí te pegaste, hermano. Entonces algunos están así. Entonces, que todo bien, la bendición. Pero si usted tiene fe, aquí le quiero llevar y me voy a tener un ratito a la última ley. ¿Cuál es la última ley? La mayordomía es progresiva. Diga conmigo, la mayordomía es progresiva. Dígale, la mayordomía es progresiva. Se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lindo versículo. Lucas, capítulo 10, versículo 16. La mayordomía es progresiva. Capítulo 16,
de Lucas y el versículo 10. Póngale atención a este versículo. Póngale atención. Si a usted le gusta subrayar la Biblia, márquelo. Márquelo. Lo interesante es lo que Jesús dijo. Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Lo voy a leer una vez y después lo leemos juntos. Voy a esperar que todos lo tengan porque algunos todavía lo están buscando allá en el libro de Génesis. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está Lucas capítulo 16, versículo 10. Amén. Vale, lo leo yo y después juntos. El que es fiel en lo muy poco, ¿me va siguiendo? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fuerte esto. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Como soldados de Cristo. Leámoslo como soldados de Cristo. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí está la matemática de Dios. El que es fiel en lo poquito, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poquito, injusto dice ahí, es infiel en lo mucho. Se lo voy a traducir a administración. El que sabe administrar un mínimo, sabe administrar un máximo. Se lo voy a decir así. El que sabe administrar $300, sabe administrar $300,000. Si él tiene la administración, si me va siguiendo, en $300 va a ser fiel en la administración en $300,000. Porque la mayordomía es progresiva y comienza con lo poco. Porque la única ciencia exacta se llama matemática. Todas las ciencias no son exactas. La ciencia social no es exacta. O sea, depende de los movimientos sociales. La única ciencia exacta se llama matemática. Que tiene que cuadrarle a usted. Y si no, hay un error. ¿Me está siguiendo? Yo trabajé por casi 4 años para Visión Mundial Internacional en proyectos, crear proyectos en las iglesias locales. Llegamos a tener el segundo lugar de uno de los mejores proyectos allá en Ciudad Pablo por la ciudad de Don Bosco. Fue una linda experiencia. Y una noche estábamos cuadrando para enviar y nos bendecían mucho. Nos mandaban mensualmente 20,000 colones, 50,000 colones. Una vez que el proyecto era tan grande que habíamos rentado una gran cantidad de tierra donde hacían puertos caseros, que nos soltaron 100,000 colones en el tiempo del colón. El proyecto iba a ser grande. Y un día estábamos cuadrando con todo el equipo. Y teníamos al contador y teníamos a la secretaria y tratando de cuadrar porque ellos eran los auxiliares, porque las matemáticas a mí me da mucha lucha. Esas matemáticas nacieron en el infierno. Y entonces a mí me da problema. Entonces yo tenía ahí los auxiliares. De repente nos faltaba un centavo para que cuadrara. Mire, desde las 8 de la noche hasta medianoche no podía cuadrar por el dicho centavo. Viene la secretaria y dice: pastor, yo le voy a poner este centavo y solventemos esto para enviar el informe. Es que el punto no es. Mire la ciencia exacta. El punto no es que usted lo ponga. El punto es que tiene que cuadrarle. ¿Me va siguiendo, amado? Si no le cuadra, ya se embolsó el centavo. No sé cuántos vieron en las noticias de un empleado de banco en uno de los países desarrollados que había un dato que parece que 2 centavos los podía quitar de la cuenta de todos los clientes que llegaban y pasarlo a su cuenta. Y como no sé cuántos vieron esas noticias. Y podía pasar los 2 centavos a su cuenta y no era tan obvio por la cantidad. O sea, no lo registraba el sistema del banco. ¿Cuántos vieron esa noticia? Lo hizo por tantos años con un montón de clientes que de repente la cuenta de él ya había subido a miles. Con 2 centavos. Porque aquí aprendí del hermano un término que de grano en grano se llena el buche de la gallina. Amén. Y aquí en el campo de piedra en piedra, porque las gallinas también comen piedra. Entonces, no crean que la administración va a ser algo grande. Dios no le va a dar cosas grandes si usted no sabe administrar un mínimo.
Porque usted tiene que vivir de acuerdo a lo que recibe. Si usted gasta más de lo que recibe, usted es un administrador infiel. Si usted gasta más de lo que recibe, es mal administrador. Porque usted tiene que vivir de acuerdo a lo que recibe. ¿Me va siguiendo? Porque mucha gente quiere vivir de las apariencias y se encarana. ¿Me va siguiendo, amado? Porque quiere vivir de las apariencias. O sea, como ven la otra hermana que pone aritos de oro, entonces se va y se encarana con el oro para verse igual que la otra hermana. Que le voy a sugerir, amado, a las hermanas sobre todo. Ahora los aritos son solo para ponerse y verse en el espejo. Y después guarden en la caja de seguridad porque los van a robar. ¿Le dije bien lo que le dije? Ahora solo los ponen. Esa, ¿cómo se llama? Las joyas. Hay unas joyas que tienen que ponerse porque no se van como dañando. Ustedes las ponen en el espejo y las vuelven a guardar. ¿Cómo se le ocurre subir a un bus? Solo a usted se le puede ocurrir. Con arito de oro y con anillo de oro. ¿Qué le está diciendo a los ladrones? Aquí vengo yo y todavía le hace así la cabeza. Le estoy robando. Usted súbase a un bus de esos que cuentan unas coras con plumas de gallina. Se había dado lo que ha inventado. Y lleva ahí el racimo de dinero. Y de acuerdo al vestido, de acuerdo a los zapatos. Ahí lleva el racimo de uvas porque los zapatos eran morados. ¿Se va? Usted estaría así y usted cree que le van a robar el racimo de uvas. Entonces viene el ladrón y dice: no, hombre, este volado y se lo quito, mano, que voy a, más la carrera que voy a dar. Nunca lo va a quitar. Yo no entiendo a mi pueblo mío. ¿Cómo se les ocurre subir a los buses con teléfonos caros? No entiendo a mi pueblo. Y todavía va hablando por teléfono. Entonces viene el ladrón, ahí viene mi ganancia. En cambio, si usted sube con esos de $12, ¿usted cree que lo van a robar? Y ya le queda bien, no, pero este volado que carga él. Entonces por eso es que ahora son dos teléfonos. El teléfono cuando anda en el bus también, y el teléfono cuando está. Entonces nosotros queremos vivir más de lo que recibimos. No haga eso, amado. Usted no vale por lo que tiene. Usted vale la sangre de Cristo Jesús. Usted vale porque es hijo de Dios. Usted vale porque es venido con la sangre de Cristo. Usted no vale por esos aritos que tiene. Usted vale porque es hija de Dios. No por lo que tiene. No es el valor lo que usted tiene afuera. Es su corazón, amado hermano. Es su corazón. Y yo le he conocido, ya para cerrar, gente que es muy bendecida y muy humilde. Conozco un gran amigo que me ha bendecido mucho en Chalatenango. ¿Qué cosa? Uno de los teléfonos que dejó Colón. Y las camisas que ponen de 3x5 de Génesis. Y un día el pastor me dice: hable con el hermano, que dice que el problema que usted está teniendo, él le puede echar la mano. Y yo todavía le dije al pastor: no, hombre, hermano, no me falta el respeto. Le dije: ¿por qué no se fija la camisa que carga toda desteñida? Y no se ha fijado las apariencias engañan, pastor. Yo le digo: hable con él, ese sabe vivir. ¿Me va siguiendo, amado? Ese sabe vivir. Porque nosotros algunos quisieran andar la viñeta. Mire, cargo camisa Tommy. Sí, pero es de Génesis. ¿Por qué no andar diciendo la viñeta? Si es que no van las marcas, amado, con tal que ande vestido. ¿Me va siguiendo? Si es que no es la marca. ¿Cómo nos han engañado, verdad? ¿Cómo nos han mentido? Si usted anda bien vestido. Y por eso es que las hermanas ahora andan bien combinadas con ese 3x5 de Génesis. Bien combinadas. Y usted estrena, hermano. No se sienta mal, porque usted es la primera vez que lo va a poner. Entonces usted estrena. No le va a pasar a de aquel, ¿verdad? Había uno que le dio una gran mancha en la camisa que compró y le dice otro: mira, ¿y crees que le salga esa mancha? Sí, le digo: si te la pones va a andar con vos. Entonces va a salir la mancha. Entonces a veces queremos vivir de apariencias. Queremos vivir de lo que la gente dice. No, vivamos de acuerdo a lo que recibimos. Y sobre todo, la siembra que vamos a tener en el reino de Dios. En esta noche vamos a consagrar su economía. Y el que le cree a Dios va a dar un paso de fe. El que no le cree a Dios va a quedar igual. Yo le quiero hacer un reto, igual como se le dice a la hermana tacaña que tenía de alumna. Le quiero hacer un reto. Pruebe 6 meses. Y si en 6 meses no pasa nada, deje de hacerlo. Acepte el reto.
Y si en 6 meses pasa algo, le garantizo que usted va a querer seguirlo haciendo. Porque las leyes de la mayordomía bíblica le hemos aprendido 4. Vamos a ver si la recuerdo. Número 1, la siembra. Número 2, vamos a ver si ha estado conmigo. Fidelidad. La fidelidad en la mayordomía o en la administración. Número 3, en la casa de Dios, donde usted es bendecido. Y número 4, que lo hemos visto, que la mayordomía es progresiva. Vamos a ver si me lo dice solo. Vamos a ver. Las leyes de la mayordomía bíblica. Número 1, Siembra. número 2, Fidelidad. la fidelidad, solo debemos convidar. Número 3, En la casa de Dios en la viviente. casa de Dios. Número 4, La mayordomía es la progresiva. mayordomía es progresiva. Lo voy a volver a repetir porque algunos están igual que Daddy Yankee. Y el disco sonando allá. No, dígamelo de verdad. Dígamelo de verdad. Vamos a ver, las leyes de la mayordomía bíblica. 1, 2, 3. En la casa de Dios. 4. La mayordomía es progresiva. No lo digo yo, lo dice Dios. Y si Dios le ha hablado de que dando es como recibimos, le garantizo que usted puede cambiar su estado material. La salvación es gratuita, pero la bendición